Bien, perfecto. Bueno, generalmente las fallas de este sistema son mayormente por problemas de la monobomba o de la unidad bombeante, de acuerdo a la regulación que tenga, o en casos, por ejemplo, que me ha pasado de camiones que Luis, ¿me escuchas, Luis? Luis, ¿me escuchas, Luis? Yo te escucho, Gustavo. con respecto al SM y Luis, nos habíamos quedado sí, sin audio y te has quedado como congelado, Luis. ¿ahora me escucha bien? Sí, señor, ahí sí. ¿Hasta dónde me escuchó? Hasta donde dijiste, buenas noches, soy Luis Anel de Reconquista Argentina. No, por favor. No, no, mentira. Estamos dando los últimos 15 segundos. Bien, o sea, generalmente cuando hay una falla de inyección en estos sistemas, la mayoría de las veces se refiere a un problema de bomba, de la unidad bombeante. Generalmente se suelen, con el combustible en mal estado o con mala calidad de combustibles, la válvula se suele poner pesada. Entonces, cuando el SM pide una respuesta de ciertos milisegundos de apertura, demora mucho más. Entonces ahí es donde se pone torpe el motor, donde no tiene reacción, donde queda lerdo, y el cliente viene y te dice, che, mirá, me gasta mucho el camión y cuando tengo un repecho no levanta, no tiene fuerza, no tiene potencia, lo noto como torpe al motor. Y generalmente los problemas más graves vienen de ahí, de esa parte, o falta de limpieza o falta de regulación, porque eso se calibra, el inyector se regula, el atracamiento de la bomba, y hasta se da un cierto, ¿cómo le puedo explicar para que? Un cierto tiempo de respuesta de acuerdo a ciertos componentes del interior de la bomba. O sea, eso es todo parte mecánica y parte de trabajo de bombista. Pero para explayarme un poco más, necesitaría hacer algo un poco más extenso y algo un poco más explicado con una bomba desarmada, como para que ustedes lo puedan entender. O sea, Luis, generalmente es ese el problema más grave de este sistema. hay un sistema en particular, hay una falla, perdón, en particular de este sistema PLD. A mí me llama bastante la atención, a ver si nos puedes explicar un poquito de este tema, y es el tema del driver que se quema. Te imagino que te ha pasado Sí. muchas veces. Sí, sí, generalmente es uno de los problemas más graves que tiene el sistema. Pero es Justamente a eso voy cuando digo de que por falta de mantenimiento de las bombas se quema ese driver. sí que Ahí donde... perdón, Luis, que digo que de pronto para Sí, mucha sí. gente es complicado visualizar la falla, porque listo, tú tienes un problema electrónico, ¿no? La SM, tú diagnosticas, la SM no va a salir hacia el inyector X, inyector 1 o 2, qué sé yo, y tú Sí, no tienes salida del SM, la abres y efectivamente tienes quemado el driver que controla ese inyector. Cambias el driver exactamente. y la computadora funciona, todo funciona perfecto, el diagnóstico estuvo muy bien, pero vuelve y se te quema el mismo puesto. Por eso, es porque hacen el trabajo de la parte electrónica, pero no hacen de la parte mecánica de la bomba. O sea, vos Tiene una me hablás... diapositiva, tiene una diapositiva donde ¿Cómo? se vea de pronto el solenoide, donde tú puedes explicar qué es lo que está pasando realmente ahí. Bien, a ver, busquemos a ver qué encontramos acá. Bien, esta es la válvula, ¿no es cierto? Esta Señor, válvula trabaja alojada en el cilindro interior de la monobomba. Esto trabaja con una conicidad que la tiene acá, el sello lo hace esa conicidad. Bueno, este vástago, cuando se ensucia y el gasoil o el diésel
como le digan, como lo llamen, es de mala calidad, se empasta, se hace como un barniz en esta parte, y esta válvula queda pesada. Entonces, ¿qué pasa? Si yo necesito 8 amperes y medio de atracamiento, que es como nosotros le llamamos al momento, si usted pone un potenciómetro y empieza a agregar amper, hasta que llega a los 8 y medio, va a sentir que la válvula pega, hace un tac y se pegó la válvula. Entonces la válvula se pegó y ahí cerró. Pero el problema está en el tiempo de respuesta, en la velocidad con la que pega la válvula. Entonces, si yo tengo, por decirte, 0.900 milisegundos de velocidad de pegado de válvula, y hay en un cilindro donde yo tengo 1,2 milisegundos de velocidad de pegado de válvula. O sea, estoy demorando mucho más tiempo en el sellado de la válvula, en el cierre de la válvula. Entonces, todo ese tiempo es consumo para el módulo, ¿no es cierto? ¿Se entiende, Gustavo? Señor, claro que sí. Bien, entonces el tiempo que yo demoro, estoy sobrecargando ese driver. Y el driver llega a un momento donde dice, hasta acá llegué. O sea, no hay... no puedo trabajar continuamente en una velocidad y en un amperaje, porque él, ¿qué es lo que hace? Al ver que la válvula no está cerrando, le sigue mandando amperaje, le sigue mandando amperaje, y lo termina quemando. Lo termina quemando por un exceso o sea, o por una falta de velocidad o por un exceso de amperaje que le manda el módulo a ese driver para que pegue. ¿Se entiende? No sé si soy explícito o no. Ok, Luis, ¿vamos a utilizar alguna diapositiva más o puedo compartir yo mi pantalla un momento? Sí, como usted quiera, Gustavo. Ok, No, prácticamente no. ok, si no ya te devuelvo, no te preocupes, ya te devuelvo el control. Sí, sí, no hay problema. Igualmente no hay mucho para... Pero yo quería mostrar acá, bueno, aquí están viendo la misma diapositiva, pero vamos a mostrar esta presentación. Permíteme. Ok, ahí se ve mi pantalla, ¿no? Casos de falla típica en motores diésel. Yo acá tengo una Sí, imagen que de pronto nos ayude. A ver, esto es la parte de catorce. Mira, aquí estamos. bien. Entonces, lo que yo conozco de la falla, y tú me corriges si de pronto estoy equivocado, es que nuestro Sí, problema básicamente lo que tenemos es un exceso de consumo de corriente de esta bobina. exactamente. O sea, como acá tengo un problema mecánico, acá tengo un atascamiento, por así decirlo, del poppet, de la válvula que jala este solenoide, que jala este electroimán. Entonces, tiene que Exacto. hacer mucha más fuerza, tiene que jalar mucho más corriente, consume mucha más corriente esta bobina para poder hacer su trabajo de levantar el vástago de su eje. Exactamente. Ok, entonces, señores, para los que de pronto no conocían este tipo de fallas porque es rara, las fallas electrónicas sí. Se me quemó el driver que controla la salida del inyector. O sea, que me quemó la salida que activa el inyector como tal. Por esa salida que activa el inyector se quema es por el excesivo consumo de corriente de esta bobina. Y el excesivo consumo de corriente es por un problema de desajuste o un problema de mantenimiento de los componentes internos de la monobomba. Conclusión, de nada sirve que reparemos el SM, que hay que repararlo de todos modos o cambiarlo en su defecto, pero el problema persistirá, porque el daño como tal es este. Lo que hay que reparar es la monobomba. El daño en la SM es consecuencia de la falla real, que es la monobomba como tal. Exactamente. Y si tenemos, si reparamos el módulo, el SM, y no le hacemos mantenimiento a la bomba, es posible de que el camión funcione, pero va a seguir.
aletargado, va a seguir tonto, va a seguir lerdo, no va a tener fuerza, y ahí es donde nos vamos a dar cuenta, porque esto lleva mucho tiempo entenderlo. Así como lleva tiempo aprender a reparar un módulo SM, también lleva tiempo entender las fallas y el funcionamiento de trabajo de este sistema. Por ahí con fallas a ver, yo lo entiendo porque me dediqué a hacer diagnóstico, de desarmar, de controlar, de ver por qué, o sea, de hacer mediciones, hice muchas cosas para llegar a a todas estas fallas y encontrarle la solución. Tal vez, como dice Gustavo, se quema el driver y lo cambiamos y va a funcionar. Va a funcionar una semana, va a funcionar 10 días, o puede llegar a funcionar meses, pero con el tiempo el cliente va a volver y les va a decir, che, pero tengo el mismo problema. O sea, vos me hiciste una solución a media, y no es la solución a media. O sea, el problema está en que muchas veces el cliente no quiere hacer un gasto y decir, bueno, te reparo el módulo, el SM, y también hago un control exhaustivo de todo lo que es la línea de inyección. Entonces hacemos un trabajo a media, el cliente se va conforme por un rato y cuando vuelve después con el mismo problema dentro de un mes o 20 días o una semana, encontramos de que el problema no está... Muchas veces sí, puede ser... esto lleva para hablar mucho tiempo. Muchas veces puede pasar de que las monobombas hayan sido reparadas y el driver se quemó con el tiempo, pero es porque el driver ya estaba fatigado por un problema que hubo anteriormente en la bomba. O sea, hay muchos casos, hay muchas fallas diferentes, y para eso se necesita un tiempo prolongado. Tendríamos que hacer algo un poco más extenso y hacer videos como para explicarle, yo con una monobomba acá desarmada, con la fuente de atracamiento donde yo le doy el amperaje para que ustedes vean el tiempo de respuesta, para que vean, o sea, se necesita algo un poco más elaborado. Como falla superficial, ténganla en cuenta porque el 70 o el 80% del problema de que se quema el driver de la computadora es gracias a la monobomba en mal estado, o de los combustibles de mala calidad, o también muchas veces las bobinas se ponen muy resistivas y empiezan a generar esos problemas. O sea, hay varios ítems. Estaría bueno que por ahí, si hay alguno que tenga alguna duda o alguna pregunta, entonces esto se hace un poco más, yo sé qué es lo que ustedes necesitan saber, entonces yo les puedo ir contestando lo que necesitan.